Capítulo 9. Procesamiento de señales. Bueno, estaremos entonces dando el último capítulo, ¿verdad? Que sería el procesamiento de las señales emitidas por los sensores. ¿Cuál es el objetivo de la clase? El objetivo de la clase, o sea, los contenidos serían la amplificación, la atenuación, o sea, estudiar sobre la amplificación, atenuación, filtrado, linealización de las señales emitidas por los sensores. En clases anteriores habíamos visto los diferentes tipos de sensores, ¿verdad? Y habíamos hablado eh, siempre del acondicionamiento de esa señal o el procesamiento de esa señal que emiten los sensores, ¿verdad? Para poder ser utilizables en un proceso de medición. Y estos procesamientos o el acondicionamiento de señal se refiere a la amplificación, la atenuación, la linealización y el filtrado de estas señales, ¿verdad? Luego una conversión analógica a digital o digital analógica y luego la transmisión, lógicamente, ¿verdad? Para su posterior registro e indicación en una pantalla. El objetivo es conocer e identificar los procesos y los diferentes componentes utilizados para el condicionamiento de señal, ¿verdad? O sea, conocer cada componente y los procesos, básicamente, ¿verdad? Identificar el funcionamiento de cada componente básico, ¿verdad? Porque esto requiere mucha electrónica, ¿verdad? Y eh, con la base que tenemos de electrónica, entonces al menos citamos cada uno de estos componentes que se utilizan, al menos los principales, ¿verdad? Entonces sabemos que en cualquier proceso industrial, cualquier proceso de elaboración, de producción, siempre la medición tiene un factor preponderante, ¿verdad? Para obtener la mayor calidad posible en lo que se hace, ¿verdad? Y como sabemos, toda medición no es una medición exacta, conlleva incertidumbres que hay que determinarlo, ¿verdad? Sabemos que el valor que nos indica un instrumento de medición es un valor de medición, pero que se aproxima a valor real, ¿sí? Siempre tenemos errores o incertidumbres en la medición, ¿verdad? Y esa diferencia entre el valor real y el valor verdadero debemos determinarlo, ¿verdad? Que es a través de la incertidumbre. Eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. Bueno, ¿y cuál es el proceso entonces que se realiza para obtener una señal o una indicación en una pantalla, ¿verdad? Habíamos visto que en el proceso se encuentra la variable que quiero medir. Luego tenemos un sensor que es sensible a la variación de esa magnitud que quiero medir, ¿verdad? Luego, a través de un transductor, proceso esa señal y lo acondiciono para luego ya poder tener la lectura en una pantalla digital, ¿verdad? Y su correspondiente registro si que corresponde. Bueno, y en las definiciones, justamente, como ya le había hablado, el sensor, que es el elemento sensible a la variación, ¿verdad? De la variable, y produce una señal, ¿verdad? Que es función de esa variable que quiero medir. Y la salida puede ser lineal o no, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Y justamente es en este capítulo que estudiamos cómo se hace ese acondicionamiento. O sea, si no es lineal, lo pasamos a lineal. El transductor, ¿verdad? Que es el término que a lo mejor ustedes no están manejando, ¿verdad? ¿Qué hace el transductor? Toma la salida del sensor, ¿verdad? O sea, la señal de salida del sensor y lo convierte nuevamente en otra señal, ¿verdad? Que nosotros ya podemos manejarlo. O sea, normalmente el sensor y el transductor están unos con otros, ¿verdad? Y o está introducido el sensor dentro del transductor, ¿verdad? Normalmente.
Y lo que ya obtenemos son señales ya que podemos utilizarla, ¿verdad? Y lógicamente el traductor tiene que encargarse de reproducir fielmente la salida del sensor, ¿verdad? Tiene que poder producir otra señal fiel y proporcional a la salida del sensor. En algunos casos estos pueden ser pasivos o activos, ¿verdad? Cuando necesita o no un suministro de energía, ¿verdad? Entonces, acondicionar la señal significa generar señales de salida proporcional a la variable medida con valores estandarizados. Estos valores estandarizados son muy importantes porque eh, es importante porque tenemos una variedad infinita de instrumentos de medición para diferentes tipos. Entonces ya los traductores deben emitir señales para cualquiera sea el instrumento o fabricante, ¿verdad? Entonces por eso es importante que haya una estandarización en la salida de los traductores, ¿verdad? Los valores extremos, claro, corresponden a los del sensor, ¿verdad? También acondicionar la señal significa proporcionar una señal de salida lo suficientemente, ¿cómo se diría? Potente, ¿verdad? Para poder transmitirlo, que eso se introduzca dentro de un procesador que pueda indicar una pantalla y que pueda a la vez ser registrado, ¿verdad? Registrar, ¿qué significa? Que esté guardado en una memoria, ¿verdad? Elemento de indicación, registro de elemento que permite la lectura, ¿verdad? Sería una pantalla digital, ¿verdad? Que todo el mundo conoce. Bueno, ¿cuál es el esquema? Tenemos el transductor, el acondicionamiento de la señal, una parte analógica y otra digital, ¿verdad? Aquí vemos las curvas de salida, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la variación de la distancia y varía la impedancia, ¿verdad? La impedancia de una resistencia. A través del traductor tenemos esto sería la señal de salida del sensor, ¿verdad? El sensor sería la variación de la resistencia, por ejemplo, de un termistor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, luego se convierte eso a una señal eléctrica, ¿verdad? La variación de voltaje, ¿sí? En este proceso ya entramos en el acondicionamiento de la señal. Luego eso lo hacemos más potente, lo amplificamos, filtramos, ¿verdad? Que significa dejar pasar solo algunas señales con determinadas frecuencias, ¿verdad? Entonces hacemos eso, ¿verdad? Para que no tengamos interferencias de otras señales aledañas, ¿verdad? Luego lo convertimos a digital, ¿verdad? ¿Para qué digital? Para poder indicarlo en una pantalla y lógicamente registrar esos datos, o sea, tomarlos como datos, ¿verdad? Y a la vez también que estén indicados en una pantalla continuamente. Entonces ese es el esquema de un sistema de medida, ¿sí? Y luego están los diferentes amplificadores utilizados, es decir, serían los componentes, ¿verdad? Que serían los famosos amplificadores operacionales, ¿verdad? Y lo que hace básicamente teniendo una señal de entrada, lo amplifica miles de veces, ¿verdad? En una señal de salida, ¿verdad? Y tenemos diferentes tipos de amplificadores. Pueden ser inversor, no inversor, diferencial, ¿verdad? Con los diferentes tipos de uso. En este caso, por el amplificador logarítmico hace que una señal no lineal lo convierte en una señal lineal, ¿verdad? Ya habíamos hablado del filtrado, ¿verdad? El filtrado procesa señales en función de su frecuencia, ahora modifica la amplitud, también lógicamente, ¿verdad? Y su fase, y con eso se consigue que se pueda hacer filtrado, ¿verdad? Y eliminan ciertas bandas que no son útiles para nosotros, ¿verdad? Sí, depende, y pueden ser las de banda de paso, ¿verdad? Pasos altas, pasos bajas, paso banda y rechaza banda, aquí con los diferentes tipos de indicaciones, ¿verdad? Luego debemos convertir la señal en analógica digital y digital analógica, ¿verdad? En este caso, como ven aquí en el gráfico, tenemos una señal analógica y sería un reloj que va enviando pulsos continuos, ¿verdad? ¿Qué hace eso? Se hace unos registros, unos muestreos, ¿verdad?
en determinados tiempos y esos muestreos se registran, ¿verdad? Y ahí convertimos entonces ya a una señal muestreada y retenida, que ya es posible obtener entonces de esa forma una señal digital, pues ya lo convertimos en impulso, ¿verdad? O impulso, ¿verdad? Y luego el proceso inverso sería convertir la señal digital a la analógica, ¿verdad? Que ahí ya hablamos de los famosos bits, ¿verdad? Que son el 0 y el 1, y que dependiendo de la escala podemos tener señales de salida, por ejemplo en este caso a 1 voltio, ¿verdad? Con cada aparición de un bit se va incrementando la tensión y con eso podemos tener entonces una señal ya convertida de digital a analógica. En el sistema de adquisición de datos, como saben, lo más natural de adquirir datos es a través del lápiz, ¿verdad? Y papel. Lo del analógico que habíamos visto también, ¿verdad? Que ya permite solamente monitorizar la señal, ¿verdad? Que es el caso, por ejemplo, de los instrumentos analógicos, ¿verdad? Y luego ya los digitales que ya permiten registrarlo, indicarlo en una pantalla, ¿verdad? Y guardarlo en una PC. Entonces la adquisición de datos como son a través de los sensores, se acondiciona la señal, amplificación filtrado, tiene un proceso analógico y un muestreo, ¿verdad? Donde convertimos a digital analógica y analógica a digital, ¿verdad? Y luego esta combinación hace que se aplique en actuadores. Los actuadores son, normalmente los llamamos actuadores a los instrumentos que reciben la señal de los sensores y hacen físicamente una conversión, por ejemplo, directamente. Un sensor de flujo o de temperatura, ¿verdad? ¿Qué hace? Ese sensor emite una señal a través de su traductor, ¿verdad? Eso se transmite, luego va a un ordenador o normalmente es un elemento PLC, ¿verdad? Un elemento que recibe esa señal, lo procesa y vuelve a emitir otra señal que va a los actuadores, que sería, por ejemplo, un accionador de una válvula, ¿verdad? Un accionador neumático de una válvula, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Él abre o cierra en un cierto porcentaje la válvula de acuerdo a la temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy enviando agua fría a un local, ¿verdad? Entonces dice el sensor, ya es suficiente la temperatura, ¿verdad? Yo a través de un algoritmo hago que o sea, determino un cierto rango de la temperatura, ¿verdad? Un mínimo, un máximo, ¿verdad? Y entonces cuando llega al valor máximo, se emite la señal, el sensor toma esa señal, ¿verdad? De ese valor de la temperatura máxima, eso se procesa y se envía al actuador. ¿Qué hace el actuador? Cierra el paso de agua fría, ¿verdad? O en un porcentaje, cierra totalmente o en un cierto porcentaje, ¿verdad? Eso se llama el sistema SCADA, ¿verdad? Sistema justamente de adquisición de datos y control, ¿verdad? El sistema SCADA. Bueno, y entonces, ¿en qué consiste? En sistema físico, ¿verdad? Que yo necesito determinar, o sea, normalmente una señal analógica, ¿verdad? En el cual el sensor lo convierte en una señal eléctrica, se filtra, ¿verdad? Se convierte de analógica a digital y luego ya va a la computadora, como les dije, ¿verdad? Estos son los famosos PLC, ¿verdad? Que procesan esa señal, ¿verdad? Vuelven a emitir, tienen una señal de entrada de sensor y una señal de salida de sensor del PLC. Esa salida es la que va a los actuadores, ¿verdad? Y bueno, entonces lo muy importante también es transmitir esa señal del transductor, ¿verdad? Normalmente eso también está estandarizado, ¿verdad? Es de 4 a 20 miliamperes, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta la resistencia de los cables cuando pasan los 10 metros, ¿verdad? Y son atenuados, ¿verdad? Entonces una forma de disminuir es
convirtiéndolo de una